Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ha superado los 8 billones de reproducciones en Spotify y en todos los créditos. Felicitaciones, Jimin. Stay Alive cumple 4 años, fue la canción de Jungkook previa a su debut en solitario. Ingresó a la lista de Spotify con más de 4 millones de reproducciones. Felicitaciones, Jungkook. Se convierte en la primera y única canción de un artista asiático en superar los 115 millones de reproducciones en la lista de Spotify Chile. Ahora es la cuarta canción más reproducida en la historia de la lista chilena. Felicitaciones, Jimin. Seven ha superado los 2.789 billones de reproducciones en Spotify. Es la primera y única canción de un artista asiático en alcanzar esta cifra en la plataforma. Felicitaciones, Jungkook. Debido a la alta demanda internacional de los productos de Lador, se abrió una nueva tienda web oficial para los siguientes países: Canadá, Alemania, Italia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Para celebrar su lanzamiento en Shopify, tenían un regalo especial para sus clientes, quien compraban el mini aceite capilar en Yomuget de 10 mililitros, se llevaban un bonito llavero de lirio de los valles. Tras agotarse, ahora ofrecen uno en color que identifica a Jimin, el amarillo. Los fans mostraron interés, y ahora el llavero con flor amarilla de osmanto se ofrece como regalo en Corea. Lador la rompe internacionalmente gracias a su embajador global, nuestro hermoso Jimin. Jungkook es el nuevo embajador global de Hublot, una marca suiza de relojes de lujo. Ya las calles adornan con el rostro de Jungkook promocionando los relojes, más adelante los detalles. Vota por Jimin y Jungkook en los iHeartRadio, con tu favorito en pantalla, con Are You Sure, es hasta el 20 de marzo. Vota diariamente para entregarles el premio para Are You Sure, programa que nos hace tan felices a ellos y a nosotras. Vota por Jimin y Jungkook en los top 100 K-pop de DABM. Puedes votar cuantas veces quieras y por ambos a la vez. Jimin y Jungkook lideran el ranking de reputación de marca de febrero de 2026 para miembros individuales de grupos masculinos. Jungkook ocupando el segundo lugar y Jimin el primero. Jimin se convierte en el primer y único ídolo en ocupar el primer puesto durante 35 meses consecutivos, y un total sin precedentes de 57 meses. Felicitaciones, Jimin. Se reveló que Jimin y Jungkook impulsaron los ingresos por contenido del cuarto trimestre de HYBE a 100.600 millones de wons, equivalentes a casi $70 millones aproximadamente, con la segunda temporada de Are You Sure, lo que ayudó a compensar una caída del 92,9% en las ganancias generales y lideró el regreso de BTS. A pesar que la empresa hizo muy poco para promocionar el programa, Are You Sure lo salvó de una caída estrepitosa. Jimin y Jungkook demuestran lo exitosos que son juntos, el dúo es una vez más haciendo de las suyas. ¿Sabías que? No sé si esto es intencional o no, pero Invernal salió con este par de conejos en su camisa, aunque son dos conejas, sabemos perfectamente lo que provoca todo esto y no es la primera vez que lo hace. El fandom Jungkook inventando que la JM de Jungkook es por el verdadero nombre de Winter, Minjeon. Jungkook se tatuó la palabra ARMY en agosto de 2019 y 3 semanas después del mismo año, se tatuó la J sobre la M. Winter ni siquiera debutaba en ese entonces. Jungkook explicó en un en vivo que la J era por su nombre. 왕관을 씌워줬고 아미한테 왕관을 씌워준 거고, 그리고 여기 J는 그냥 JK의 J인데. Pero nunca nos comentó la combinación de JM, aunque no hay que ser adivino para entenderlo y además las circunstancias cuando se tatuó la J en ese entonces.
뭐냐 이거? Es un insulto para Jungkook de parte de ese chip inventado queriendo atribuir la JM a esa chica. ¿Recuerdan cuando decían que Jungkook viajó a Japón e inventaron una telenovela Las Bangkok? Como era de esperar, Jungkook al parecer fue por ser el nuevo embajador global de U-Blood, no de vacaciones secretas como decían las Bangkok. La productora publicó una foto de Jungkook y deja en claro que fueron hechas por el director de su productora. Aunque están involucrados varias personas en la campaña de U-Blood, existe una alta posibilidad de que Jungkook haya ido a Tokio por su nueva marca. Los estudios del director quedan en Tokio, y la tienda Chrome Hearts, donde Jungkook fue fotografiado, queda muy cerca, a unos 600 metros, o sea 3 minutos. Probablemente después de grabar fue a visitar la tienda. En la realización del anuncio hay involucrados varias personas, de París, Tokio y Seúl. Aunque no se ha confirmado oficialmente dónde Jungkook grabó e hizo la sesión de fotos, hay una alta posibilidad que haya sido en los estudios de Tokio y Seúl. Otra vez esa gente queda como payasa. Ese chip es igual de mentiroso que el Taekook, ya que no tienen imágenes verdaderas que ellas quisieran, recurren a la IA para saciar su obsesión. Olvidaron en esta que Jungkook y Tae son millonarios, pero los pusieron en clase económica y no en primera clase. ¿No ven que es muy vintage viajar en clase popular? Y como no se quedan tranquilas y viven en un mundo paralelo, andan confirmando que Tae y Jungkook tuvieron una cita, por estas imágenes publicadas en un reel de Instagram de la página de BTS. Cuando en la escena de Tae está nevando y en la foto de Jungkook no hay indicios de eso, pero ellas seguirán creyendo y afirmando una cita Taekook. Ahora ya lo sabes. Como dije anteriormente, Jungkook es el nuevo embajador global de los relojes de lujo U-Blood, y fue a la fiesta de presentación y nos dejó estas hermosas imágenes. Jungkook es tan lindo y simpático. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 몇 시지? 위블로 타임. Esto creo que ya no es coincidencia. Jungkook en el anuncio de U-Blood sale con el sol detrás, al igual que Jimin con la Dor está con la luna. Sabemos perfectamente que ellos son conocidos en Corea y en todas partes como el sol y luna, incluso bailaron Black Swan en esta icónica y maravillosa coreografía. A estas alturas dudo mucho que solo sea una simple coincidencia, tal vez ellos participan de una u otra manera en la parte creativa. Pero de una cosa estamos seguras, Jungkook prefiere siempre su luna. Sun or moon? Moon. Salió la entrevista de los 7 miembros para GQ Magazine. Jimin y Jungkook se veían espectaculares. Aunque estaban con sus 5 compañeros, eran los únicos vestidos iguales en esta parte de la sesión de fotos. ¿Será una coincidencia nuevamente? Aunque mucho se ha hablado de los anillos de la misma marca David Yurman, que lleva Jungkook, podemos decir que Jimin y Hobi también llevan la misma gargantilla de la marca Tiffany. Tal vez, en la sesión ambos seleccionaron los anillos de la misma marca. Sabemos que Jungkook ha compartido anillos a lo largo de los años. En la entrevista destacan el hecho de estar juntos los 7. En una parte Jungkook dice: fue muy divertido porque teníamos 3 salas en el estudio. A veces, nos emparejábamos para ir a una sala. A veces, éramos solos y luego cambiábamos de pareja para tener ideas diferentes y diferentes tipos de colaboraciones. Tal vez acá era uno de esos momentos, cuando estaban los dos junto a Hobi, en una sala, mientras Jimin grababa. Iremos a tener una canción Jungkook, solo el tiempo lo dirá. Y en una parte de la entrevista, el periodista relata: en un momento dado durante nuestra conversación, sin venir a cuento,
Jimin se quita dramáticamente la chaqueta para revelar una camiseta sin mangas acanalada que se aferra a su torso esbelto, luchando por su vida. Sexy, exclama Jungkook, una respuesta que Jimin aprecia visiblemente. Jungkook siempre ha encontrado lindo y sexy a Jimin, no importan las circunstancias. Jungkook no le importa declarar sus sentimientos que le genera Jimin en un determinado momento, sin importar la gente a su alrededor. 섹시하네요. 이거 새로운 포토카드예요. Jimin actualizó el 14 de febrero con estas hermosas fotografías. Algunos especulan que es una sesión de fotos para Dior. Yo solo disfruto de la belleza de Jimin sin pensar en nada más. Y al otro día nos sorprendió en sus historias con estas maravillosas fotos. Algunos dicen que podría ser Jungkook el fotógrafo, pero no, el mismo Jimin se tomó ambas fotos. Como dije anteriormente, BTS también publicó un video de los 7. Jimin parece dormido y nos recordó esta foto de años atrás. Y Jungkook siempre orgulloso de su tatuaje de su mano, que le saca una fotografía. En el Instagram oficial de BTS, se publicó esta foto. Muchos han criticado el exceso de filtro que hay, haciendo que los 7 se vean extraños. Nuevamente, yo solo disfruto ver a mi Jungkook juntos. Acá se puede ver nuevamente un iPhone blanco, probablemente el mismo de Jungkook. Las antis del Jungkook al ver este teléfono comenzaron a decir que era un teléfono de la compañía y no de Jungkook, y él mismo dijo que era de su propiedad y que grabó solo a Jimin en el viaje que hicieron. 약간 촬영용 전용 카메라라고 해야 되나? 저는 여행 갔을 때 이게만 여행 갔을 때는 지민이 얼굴만 계속 찍은 것 같아요. 웃기게. Tanto les cuesta reconocer que Jungkook tiene un celular solo para fotografía y grabar a Jimin en su momento, además se lo presta y como vemos, también lo hizo en esta fotografía. Cuando la gran mayoría del fandom ARMY acepte la relación de Jimin y Jungkook, tal como es, van a cambiar muchas cosas y no porque ellas omitan o simplemente no quieran. Jimin y Jungkook dejarán de ser lo que son. 지민이 형은 또 오붓하게 또 호텔 한 침대에서 자겠구만. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.